El multijugador, en Beach Boogie Racing 2, todos alguna vez intentamos jugar en línea XD, pero nunca lo logramos y después vimos que el juego no era online, por desgracia, y mucho menos podíamos jugar con nuestros amigos, algo que nos decepcionó de esta secuela. Y lo peor es que a día de hoy la comunidad se sigue preguntando cómo se puede jugar en multijugador. ¿Por qué no existe el online o el modo multijugador? ¿Por qué hay nombres de usuarios reales si no es online? Y todas estas y más preguntas veremos en este video. El día de hoy no estaré solo. Nos acompaña el queridísimo Papu Playgamer, el cual tenemos el increíble gusto de tenerlo en el canal. Y pues bueno, antes de empezar, gracias al Papu Chase por invitarme, la verdad que es un gusto estar aquí, y espero que disfruten esta colaboración que hicimos con mucho cariño e investigación XD, así que, vamos allá. Y ahora sí vamos a darle, y es que si alguna vez te has preguntado cómo se juega el Beach Boogie Racing 2 en modo online. Bueno, todos nos preguntamos eso cuando lo jugamos XD, pues la mayoría, por no decir todos, pensamos que el juego era online, pues veíamos nombres de jugadores reales, y todos empezábamos a buscar cómo jugar con nuestros amigos, y al parecer no encontrábamos nada y por desgracia esa partida con tu mejor amigo jamás sucedió. Pero si te sigues preguntando cómo jugar el online, tengo que decirte algo, y es que Vector Unit no lanzó un modo multijugador para esta secuela, algo que por desgracia se puede ver hasta el día de hoy, pues parece que Vector Unit no tiene intención de sacar el modo online en esta secuela. Claramente esto fue polémico, ya que en la campaña del juego se decía entre comillas un modo multijugador, y al estrenarse el juego esto causó el enojo de los jugadores como a los nuevos y a los viejos que venían de la entrega pasada, esperando algún modo en línea para jugar con sus amigos, y esto no es como que haya cambiado a día de hoy, aún se sigue pidiendo el modo en línea, pero al contarles esto debo mencionar, ¿por qué aparecen los nombres de los jugadores? Sí, sé que la mayoría de los jugadores sabe esto, pero este mismo juego usa la función de grabar partidas, por eso mismo vemos a competidores a veces bastante rotos, en algunas carreras, ya que la partida de ese jugador se fue grabando al mismo tiempo mientras se iba guardando su progreso en el juego, y por eso mismo en la parte de la esquinita aparece una llantita girando con la palabra guardando, y esto mismo podemos decir que nació del primer juego, ya que en el evento de contrarreloj esta misma se encontraba para guardar nuestro anterior récord para ver si lo podíamos superar, o mejor dicho, nuestro fantasma XD. Pero ¿cuál es la razón por la cual no hubo modo en línea en este juego? Y como tal no hay una respuesta a esta duda que se ha tenido desde hace años y el cual la comunidad siempre se ha preguntado por qué no hubo el modo online en este videojuego. Lo que podemos pensar es el poco presupuesto invertido en este juego, ya que si han jugado por años, saben perfectamente que hay falta de contenido hasta día de hoy, como por ejemplo, los logros, carrera corta y especialmente multijugador, que era lo que esperaban los fans más veteranos, que tenían expectativas de esta secuela. Otro factor es que haya sido que no pueden mantener los servidores por lo demasiado costoso que sería para lo que es una empresa algo pequeña como Vector Unit, ya que teniendo en cuenta que son aproximadamente 5 a 10 trabajadores como mínimo les sería complicado eso, y bueno, ya vemos que no están contratando a más personal para la desarrolladora, a diferencia de unos años atrás donde podías enviar tu currículum en su página web para trabajar con ellos, que después fue eliminado de su página. Y algo interesante es que Vector Unit sí tiene una versión del Beach Boogie Racing 2 en online, pero es la versión de PC, la cual funciona a través de una función de Steam llamada Remote Play Together. Con esta función solo debes elegir a tus amigos con los que quieres jugar y invitarlos, y podrás jugar con ellos en un multijugador y podrás usar un chat de voz. Otra función parecida es la versión del Beach Boogie Racing para PlayStation, donde tenías que tener una membresía llamada PlayStation Plus en la cual puedes jugar en línea con tus amigos. Solo necesitabas que tu amigo también tuviera esta suscripción de PlayStation Plus y solo una persona necesitaba tener el juego para poder jugar en multijugador. Y como puedes ver, estas versiones online siempre necesitaban que una compañía externa a Vector Unit pusiera los servidores para poder jugar en online, ya que Vector Unit no puede mantener servidores por el gran costo que esto conlleva y también por su poco personal que no le puede dar mantenimiento. Pero bueno, dejando de lado eso, pasemos a lo último pero no menos importante.
Y es que Vector Unit nunca tuvo la intención de que el juego sea online, y simplemente te pide usar internet para mostrarte anuncios mientras juegas, que es más posible ya que en las últimas actualizaciones se ha visto esto y como agregan autos innecesarios de paga, poner autos con dinero real que eran accesibles para los jugadores en viejas versiones, etc. Una teoría que podríamos pensar es que decidieron volver al juego más simple para que sea una versión ligera, o por decir así una prueba de lo que es la versión de PC. Ya que así pueden atraer usuarios para esa plataforma y que compraran la versión de Island Adventure como la única versión premium y más completa del juego, ya que pensaban que sería un éxito brutal. Y vemos que no funcionó muy bien, que se dijera, por desgracia lo dejaron abandonado por un tiempo y regresaron a móviles, ya que les salía más rentable. Ahora que Chase y yo estábamos viendo cómo sería el modo online, de hecho Chase ya hizo un video al respecto de cómo sería el online, nos dimos cuenta que este modo multijugador tendría varios errores, pues a Vector le costaría algo de dinero invertir en servidores y más empleados, aunque el dinero no creo que sea problema, pues el juego cada vez tiene más microtransacciones XD, pero bueno, el online de cierta forma tendría problemas con todos los jugadores que regresarán y con los nuevos, pues los servidores podrían caerse debido a la saturación de jugadores, y al ser una versión temprana del online este podría ser un poco inconsistente y con errores. También el emparejamiento sería un problema, pues ya estamos acostumbrados a puros bots, y si nos meten con jugadores reales, posiblemente nos pueda tocar con verdaderos tryhards y hackers, los cuales podrían afectar al modo online, pues al ser un juego que ya ha sufrido de varios hackers, estos se llenarían más por el modo online, y claramente los hackers son también un problema al implementar lo que es este modo multijugador a día de hoy. Así que en resumen, el modo online podría terminar muy mal si no se hace de forma correcta. Hemos mencionado los puntos negativos de esto, pero hay que mencionar los positivos, como lo que es revivir definitivamente al juego. Esto haría que gane popularidad, ya que con esto ganaría más notoriedad y esté entre los primeros lugares, lo mejores del nicho, y al ser el juego de carreras número 1, ya que tiene controles, jugabilidad y algunas mecánicas que hacen interesante y único a este juego. Otra de las cosas buenas es que habrían más actualizaciones a cada semana, o por decir así, tal vez unas 2 actualizaciones por mes de diferentes temáticas como autos o personajes y tal vez pistas. Esto haría crecer a la comunidad como tal, ya que el juego estaría recibiendo atención como de los desarrolladores y el público como tal, y veríamos a más gente hablando más de esta secuela que del primer juego, aunque no lo crean. Pero viniendo que esto pueda ser un gran éxito, es probable y seguro más colaboraciones con otros juegos, ya que teniendo en cuenta que hayan buenas ganancias, es posible tal vez que colaboren con franquicias como Sonic, Gimli Racing, etc. Viendo el posible éxito de esto, tal vez veamos cambios como implementación de las salas con amigos, varias formas de customizar autos, personajes y darles una diferente presentación de cómo les gusten a los jugadores, y también los poderes sufrirían cambios como algunos nerfeos para que haya un balance en el juego, y también poder personalizar las carreras a tu gusto y así jugar con tus amigos. Diría que hay demasiado acá que sería genial para este juego y le haría un bien como tal, y otros casos harían problemas, pero bueno, ya saben, esto es lo típico que se podría llegar a ver, pero bueno, por ahora no lo veremos en esta secuela, así que no se hagan falsas expectativas. Bueno, ahora dejando de lado todos los puntos vistos anteriormente, podemos decir que el modo online solo fue un sueño que Vector Unit nos quiso tratar de vender poniendo nombres de jugadores reales para que pensáramos que estábamos jugando en línea, pero bueno, actualmente la comunidad ya se dio cuenta que el modo online no existió jamás, y otros siguen pensando que el juego es online y hay cierta desinformación acerca de este tema, pero bueno, para eso hicimos este video, para informar acerca de este tema y así la comunidad sepa la triste realidad del modo online, y actualmente la comunidad pide a gritos que si exista un modo multijugador, y realmente Vector Unit ya se está dando cuenta de esto, así que posiblemente sí tengamos un multijugador en una nueva entrega, pero mientras tanto esto solo seguirá siendo un simple sueño por parte de todos los jugadores. Pero Playgamer, lo que tú no sabes es que sí puede haber un modo online, solo debemos spamearle a Vector Unit. Mira, radio con patas, a ti quien chuchas te está hablando, neta, por gente ignorante como tú.
razón es que hicimos este video con Chase. Hey pequeñas, aquí no hacemos eso, borren eso o si no, nos van a bajar el video como al Play Gamer. Y bueno, ya para finalizar, WandaMax, fue un gusto estar en este canal con mi amigo Chase, y realmente fue divertido hacer esta investigación y poder colaborar con nuestro guatemalteco favorito Chase, y la verdad que ya urgía este video explicando todo este tema tan polémico dentro de la comunidad, ya que Chase y yo ya habíamos hablado de este tema en nuestros vídeos, pero no tuvieron una gran relevancia, así que decidimos juntarnos para poder informar a toda la comunidad, así que si das like y te suscribes y compartes el video, esto ayudaría mucho a seguir informando acerca de este tema y que todo el fandom por fin entienda que nunca va a haber un multijugador para el Beach Boogie Racing 2. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Sé que fue algo inesperado este video, para muchos, pero bueno, debo agradecer al pana Playgamer, ya que sin el papu este video no sería posible sin él, y pues bueno, agradecería mucho que lo vayan a apoyar al pana, sube contenido igual de épico sobre Beach Boogie Racing, sería genial que se suscribieran a su canal. Pero bueno chavos, no fumen ni tomen, coman sus verduras, sigan mirando contenido de calidad, saludos desde Chiapas. Y nos vemos, hasta la próxima.